Buenas noches. De nuevo aquí con ustedes. Analizando la misma pregunta que teníamos montada antes de irnos a la pausa, nuestro invitado estaba sosteniendo el criterio con relación a denuncia de parte de terceros. Continúe ahí, doctor, con relación a ese punto. Si el denunciante realiza denuncia para la persecución de extinción de dominio de bienes producto del narcotráfico, su identidad no será revelada. Ahora bien, si se trata de otros delitos, su identidad sí podría ser revelada. Esas son dos informaciones que son sumamente importantes tener, así como una tercera, que es básicamente, hay uno de los artículos de la ley de extinción de dominio que establece que cualquier persona que, ya sea de mala fe, con dolo o con el ánimo de hacer daño a otra, haga una denuncia con esta característica de querer provocar daño, puede ser condenada de 2 a 4 años de prisión y una multa de 50,000 pesos. Eso es lo que tiene que ver con relación a los denunciantes. Luego que el Ministerio Público recibe la denuncia, pues procede a apoderar al tribunal. Y aquí nosotros entendemos que hay un vacío en la norma, en el sentido siguiente. En principio, la norma señala que existen, en la fase judicial, existen a su vez dos fases o dos etapas. Una etapa de instrucción, que es la que básicamente se conoce como saneamiento, conocer los incidentes, decidir las cuestiones de la medida precautoria, etcétera. Y según la norma, en esa etapa se designa por el presidente de cada Cámara Penal de la Corte de Apelación, designa a un juez que va a decidir sobre estas cuestiones preliminares. Ahora, una vez apoderado para conocer ya el fondo de la solicitud de la medida de coerción, la norma no es clara en identificar si va a ser con el pleno de cada Cámara Penal de cada Corte de Apelación o si va a ser con un único juez. Ahí tenemos una ausencia sumamente importantísima que entendemos debe ser suplida y llenada de inmediato, ya sea con interpretaciones doctrinales como las que estamos haciendo ahora, o en la medida en que los casos vayan avanzando en los tribunales, pues con decisiones judiciales. Una vez, ¿verdad?, transcurrida la denuncia, luego el apoderamiento, luego la fase de saneamiento, entonces viene lo que es la fase del juicio. En el juicio será básicamente igual a un juicio de fondo de un delito penal cualquiera, en donde el Ministerio Público hace su exposición, la defensa hace su exposición y se presentan las pruebas, cada parte, y entonces al final el tribunal decide. Ahora bien, ¿qué tenemos aquí quizás de diferente? En el tema de la defensa, el abogado puede utilizar un plazo de 20 días para realizar un escrito de defensa respondiendo la acusación o la solicitud por parte del Ministerio Público, que dicho sea de paso, una vez iniciada la fase de investigación, porque se divide en dos fases, esta fase de investigación que corresponde al Ministerio Público tiene un plazo de 6 meses para concluirla. Si en esos 6 meses no logra recoger pruebas suficientes, entonces el tribunal puede desestimar el proceso. Correcto. A esos 6 meses el Ministerio Público, si entiende que todavía puede encontrar algo, puede solicitarle al juez, que es el juez instructor, un plazo de 2 meses adicionales. Pero supongamos que en el caso ya se tomó una decisión. Supongamos que acogieron la solicitud del Ministerio Público de extinción de dominio. Hay un auto. Una sentencia. Sí. Es una sentencia normal que será dictada por la Corte de Apelación, pero en funciones de tribunal de primera instancia. Sí. Porque por aquí es que comienza el proceso. Esa sentencia puede ser recurrida en apelación por ante la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. Correcto. En un plazo de 20 días. Si esa Sala Penal toma una decisión, que también hay unos plazos de 20 a 45 días para el conocimiento del recurso, la respuesta por parte del Ministerio Público 5 días,
el envío del legajo de pieza del expediente a la Suprema Corte de Justicia también 25 días, en fin. Cuando la sala penal ya está con el expediente apoderado y ya ha tomado una decisión, entonces la parte que no esté de acuerdo con la decisión, entonces tiene un plazo igualmente de 20 días para recurrir en casación, pero ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Correcto. Lo cual entendemos que también va a crear una situación porque el Pleno tiene un mínimo de jueces para tomar una decisión. Pero ya los jueces de la sala penal que habrían decidido sobre el recurso de apelación no pueden participar del recurso de casación que conocería el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en estos casos de extinción de dominio. Pero en ese caso podría ser diferente entonces a esta parte que ya usted ha señalado, cuando se conocen en la parte preparatoria inicial algunas medidas cautelares. Ese juez sí entiende usted que sí podrá formar parte de ese tribunal que podrá conocer el juicio relativo a la extinción de dominio. Mira, nosotros entendemos que no, por una razón muy básica. Es la misma ley que dice que el Código Procesal Penal es supletorio en las ausencias de procedimiento que pueda tener esta norma de extinción de dominio. Y en este aspecto de suplencia, ¿verdad?, del Código Procesal Penal, existen los artículos 78, 79 y 80 del Código Procesal Penal que establece en una de sus causales como motivo de recusación o de inhibición que el juez haya participado previamente en el proceso. Por lo tanto, tenemos que en nuestra concepción e interpretación de esta norma en comparación con el Código Procesal Penal, el juez que haya decidido la fase de instrucción de un proceso de extinción de dominio no puede conocer el fondo del proceso, atendiendo a estos articulados. Le hacía la pregunta porque en la práctica se ve que muchos jueces conocen medidas cautelares en materia penal y luego se ven en la situación de conocer una audiencia preliminar y en ocasiones sobre el fondo. Y como no hay una vinculación, aunque sí es el mismo juez, en la medida cautelar al juicio de fondo, muchos de ellos se inhiben y el tribunal los ratifica para que sigan conociendo por considerar que no es tan vinculante. ¿Considera usted que entonces es de opinión que ahí es diferente? Mira, nosotros este tema de los jueces que ya han participado previamente, somos un poquito más cumplidores a los artículos 78 y 79 del Código Procesal Penal que las Cortes de Apelación por lo siguiente, aunque entendemos el por qué la Corte de Apelación y hasta la Suprema Corte de Justicia lo hace. La ley es sumamente clara en uno de sus numerales del artículo 78. Cuando un juez haya participado, oiga como dice la norma, oiga como dice, porque hay que estar claro con esto, cuando un juez haya participado previamente a cualquier título o calidad del mismo proceso, no puede volver a participar. O sea, eso no hay forma de que usted lo pueda interpretar de manera distinta. Ahora, nosotros entendemos qué es lo que pasa. ¿Y qué es lo que pasa? Hay ausencia de jueces en la República Dominicana. Si se aplica tal y como dice ese numeral del artículo 78, entonces básicamente aquí no se podrán conocer los procesos porque calculen ustedes que el juez de instrucción que haya conocido de la revisión o de la medida de coerción no puede participar de la preliminar. El de la preliminar no puede participar del juicio de fondo. El que conoció el cese o la revisión en juicio de fondo no puede participar del juicio de fondo. El que conoció la audiencia de conciliación tampoco puede participar de la del juicio de fondo. Y así sucesivamente. Pero ¿qué entendemos nosotros? Que en algunos casos, ante la falta de jueces, no se aplica plenamente este articulado y se aplica en algunos aspectos, como por ejemplo, el juez que haya conocido de la audiencia de conciliación en fase de juicio no puede conocer de la audiencia de juicio de fondo. El juez que haya dictado el auto de apertura a juicio no puede decidir tampoco. El juez que haya dictado la medida de coerción tampoco puede participar ni de la preliminar ni del juicio de fondo. Por eso es en los casos ordinarios. Ya en estos casos de extinción de dominio, nosotros entendemos que al ser casos que van a iniciar en la Corte de Apelación, el juez que haya instruido el proceso
no puede participar del juicio de fondo de ese proceso. Que dicho sea de paso, reiteramos, hay un vacío en la norma. No queda claro si lo van a conocer los jueces, los 3 jueces, el fondo, si lo van a conocer los 3 jueces de la Corte de Apelación o si lo va a conocer un juez de la Corte de Apelación. Eso no está claro. ¿Y qué tiene usted que decir? Como usted dice, se graduó de especialista en ley de lavado de activos. Y esa ley de lavado de activos, para muchos, tiene alguna vinculación fuerte, muy estrecha, con esta ley de extinción de dominio. Díganos algo con relación al fardo de la prueba, en esta ley de extinción de dominio, que difiera con relación a la ley de lavado de activos. Mira, con relación a esa pregunta, nosotros interpretamos esta ley de extinción de dominio como una demostración o una declaración de incapacidad e ineficiencia por parte del Estado Dominicano en la persecución de estos tipos de delitos. ¿Por qué nosotros decimos eso? Muy simple. Existe la ley de lavado de activos, la ley del Código Penal, la ley de delitos electrónicos, la ley de trata de personas, la ley de armas de fuego. Existen aproximadamente 10 o 12 normativas que reconocen la incautación de bienes, producto de los ilícitos de cada una de estas leyes. Pero esas incautaciones, el Ministerio Público no las realiza. ¿Por qué no las realiza? Porque, como es sabido, tiene una incapacidad excesiva de poder realizar investigaciones reales para determinar la ocurrencia de ilícitos y, en consecuencia, el producto de estos ilícitos, los bienes producidos de estos ilícitos puedan ser incautados. No existe la forma de que el Ministerio Público haga este tipo de investigaciones, que es la que conlleva para poder realizar las incautaciones, y entonces crean este tipo de normas para, como usted dice, hacerle más fácil el trabajo de persecución de los bienes producto de ilícitos. Para invertir el fardo de la prueba ya no se necesita demostrar, sino que es al contrario. Ahí lo dejamos y lo continuamos, muy interesante, en la próxima.